en el grupo de saber otro elemento, o sea, el mismo prácticamente, ¿no? Solamente en otro estado. Estamos viendo agua, ¿no? Ya recibe, estamos viendo nubes, que también es lo mismo, pero en otro estado. Entonces, esos son los tres posibles estados del agua en la naturaleza, ¿no? Normalmente el agua se presenta en forma líquida, ¿no? Pero también se presenta o puede presentarse en forma sólida o también gaseosa. Es algo parecido ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? En el organismo. La anterior clase habíamos estado analizando lo que es el medio interno, ¿no? La importancia del medio interno, lo fundamental del medio interno. Entonces ustedes ya han ido captando esos conceptos, ¿no? De medio interno y homeostasis, el otro concepto tan importante, ¿no? Para empezar a direccionar y entender lo que es la fisiología, ¿no es cierto? Entonces, medio interno, homeostasis, dos conceptos que ya no se les tiene que olvidar, ¿no es cierto? Ahora, del medio interno habíamos empezado a analizar su composición, ¿no? Primero su concepto y luego su composición. ¿Qué hay en el medio interno? Entonces le he empezado a mencionar una serie de elementos que son importantes, indispensables para que la célula pueda desarrollar sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí ya hemos podido definir lo que es medio interno, homeostasis. Y hemos destacado, ¿no?, que en el medio interno, inclusive, ¿no?, a partir del concepto de Bernard, de Claude Bernard, él decía que medio interno es o son los líquidos que rodean a las células, no es palabras el agua, ¿no?, que rodea a las células. Eso es el planteamiento de Bernard, ¿no? Pero nosotros hemos indicado que además de agua hay otros elementos más, ¿no? Sí, entonces hemos podido identificar una serie más de elementos, los vamos a seguir tocando porque son importantes, pero a lo que nos estábamos refiriendo básicamente era al medio interno, ¿sí? Y el agua fundamental en el medio interno, ¿no? Importante, clave en el medio interno. Entonces ahora nos introducimos de lleno a analizar el agua en nuestro organismo, ya no solamente en el medio interno, sino en nuestro organismo en su conjunto, en su totalidad. Entonces vamos a tocar ahora lo relacionado con los líquidos corporales, ¿sí? Todo en base al agua, ¿no? Ahora ponemos líquidos porque eso, el agua, va a formar una serie de soluciones que se van a distinguir en el medio interno también y en otros sitios donde el agua se encuentra, donde el agua se va a distribuir. Entonces vamos a empezar con este punto. No se olviden, vamos a empezar a analizar principalmente el agua en nuestro organismo. Ustedes anteriormente, cuando estábamos tratando de identificar cuáles son los elementos fundamentales para la vida, entonces ustedes han mencionado el agua, ¿no? Ustedes han dicho, no, el agua es fundamental. Sí, a eso pues, han mencionado otros elementos más como el oxígeno, los nutrientes, ¿no? Y lípidos, en fin, una serie de elementos. Ahora vámonos al agua, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar justamente del agua. A ver, en relación al agua, ¿por qué el agua será fundamental en nuestro organismo? A ver, ideas, chicos. Para mantenernos hidratados. Para mantener, pero ¿qué significa estar hidratados? Uno, Yarumi también ha levantado, ver la mano, a ver, Yarumi. Para ayudar en las reacciones metabólicas que necesita la célula. Para ayudar en las reacciones metabólicas, ya, eso está mejor direccionado, ¿no? Sí, o sea, su compañera anteriormente, quien Suni decía, para mantenernos hidratados, pero ¿qué significará mantenernos hidratados, no? ¿Y por qué necesitamos estar hidratados, no es cierto? La primero, ¿qué significa estar hidratados? Segundo, ¿para qué necesitamos estar hidratados? ¿No? ¿Por qué tenemos que estar hidratados? Cierto, si no estamos hidratados ya podemos poner inclusive hasta en riesgo la vida. Ahora, su compañera también plantea, ¿no?, para que la célula pueda desarrollar sus actividades metabólicas. ¿Qué quiere decir? Adelante, Jenny Simachi.
levantarte Doctor, la ¿por qué el agua regula la temperatura del cuerpo? El agua regula la temperatura del cuerpo. Ya, no está mal, ¿no? Puede, sí, regular la temperatura del cuerpo, pero nosotros no solamente somos temperatura, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero no está mal lo que tú dices, pero no solamente eso hace el agua, ¿no? O sea, no solamente regula la temperatura, sí es importante para mantenernos en buenas condiciones, pero no es lo único. Entonces, ¿para qué más será o por qué más será fundamental el agua? A ver, Ángela. También porque ayuda al transporte de los nutrientes a las células y también porque nos ayuda a eliminar los desechos tóxicos del cuerpo a través de la orina. Ya, entonces nos ayuda al transporte y a eliminar elementos tóxicos del cuerpo. Ya, entonces eso también es otro criterio adecuado, ¿no es cierto? Entonces el agua, al tener esa característica de fluidez, ¿no? Dentro de las características propias que tiene el agua, entonces permite justamente esas situaciones, ¿no? Que está indicando su compañera indicó en esto de participar en lo que viene a ser el metabolismo de nuestro organismo, o sea, en las distintas reacciones metabólicas. Eso es cierto, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que puede entrar en combinación con otros elementos y poderlos transportar? ¿Cómo es que va a participar, por ejemplo, en metabólicas que su compañera ha indicado? Entonces son aspectos importantes para poder identificar la validez, la importancia del agua en nuestro organismo, ¿no? Entonces, primero, miren el agua que estamos viendo en la imagen, en esos tres estados, también en esos posibles tres estados, se presenta en nuestro organismo, eso es interesante. El agua tiene muchas características físicas y químicas, ¿no? Sí, físicas químicas que hacen de este elemento indispensable no solo para nuestro organismo, ¿no? Sino prácticamente para la naturaleza en su conjunto, sobre todo para la manifestación de vida, ¿no? O sea, para los seres vivos que están poblando nuestro planeta, ¿no? Ahora, ¿por qué? El agua tiene la capacidad de combinarse con un montón de elementos. En otras palabras, los puede diluir, ¿sí? Agarraremos un vaso de agua y colocaremos, no sé, una cucharilla, digamos, de azúcar, removemos ese vaso y el azúcar se va a perder, ¿no es cierto? Pero no es que se ha perdido, sino más bien que se ha prácticamente combinado con el agua, o el agua lo ha diluido. Lo mismo podemos hacer con la sal y otros elementos, ¿no? Entonces, eso ya es un hecho fundamental, importante, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo también se va a basar en una serie de reacciones en base a esas combinaciones que va a ir formando. En otras palabras, se llaman soluciones, que vamos a ver también más adelante. Y eso permite el agua, ¿no? Ahora, esas combinaciones, si quieren, las mezclas, se van a producir, pues, en la sangre, en el medio interno, en la célula, o sea, en todos sitios donde el agua está distribuida, enseguida vamos a ver eso, se va a producir estos fenómenos. No se podría, ¿no?, concebir el hecho de que, por ejemplo, el medio interno no sea líquido, ¿no? Porque ¿cómo podrían llegar los elementos, los distintos elementos, a ese sector, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían permanecer en ese sitio? ¿Y cómo podrían introducirse a la célula? ¿Cómo podrían transitar, ¿no? Entonces, lo que dijeron sus compañeras, que va a dar fluido, va a permitir el movimiento, es cierto, ¿no? El agua es fluida, el agua se mueve continuamente en nuestro cuerpo, o sea, no es estática, ¿no? Nosotros bebemos agua y esa agua ya empieza a ocupar un espacio en nuestro organismo. Entonces, eso es importante, eso es fundamental para que se vayan dando todos esos fenómenos de vida, ¿no? Ahora, el agua también desde el punto de vista químico es una molécula sencilla, ¿no? Es un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, ¿no es cierto? Incluso la disposición espacial hace que su estructura pueda modificarse sin mayores dificultades, ¿no? Significa que de la molécula, por ejemplo, que es H2O, ¿no es cierto? Por ejemplo, romper
un enlace con un hidrogenión y queda solamente el OH, ¿sí? O HO, ¿no es cierto? Entonces el OH, el oxígeno con un hidrógeno que va a formar un oxidrilo, ¿no es cierto? Y eso ya es una molécula versátil que va a poder combinarse con otras a la vez, con otras moléculas, ¿no? O con otros átomos. Y eso ya va a poder empezar a modificar, pues, una serie de sustancias químicas que son importantes en nuestro organismo. Y eso es lo que también facilita, mejora lo que viene a ser el metabolismo. Y a todo nivel, ¿no? Porque la célula, como hemos indicado, también es una fábrica, ¿no? Entonces va realizando continuamente una serie de reacciones químicas, metabólicas, donde el agua es fundamental, uno, para poder hacer el fluido de los elementos, de las organelas que se encuentran dentro de la célula, y también incluso participar en las reacciones químicas. Entonces es muy importante, ¿no? La versatilidad que tiene el agua en nuestro organismo. Entonces, por eso es un elemento fundamental, ¿no? ¿Qué significa hidratarse? Hidratarse significa mantener en condiciones adecuadas la cantidad de agua que tiene que haber en nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso en el fondo es hidratarse. ¿Para qué nos hidratamos? Porque como hemos visto la anterior vez, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene que estar en homeostasis. Si no está en homeostasis, entonces va a empezar a tener una serie de dificultades. ¿No ve? Va a haber una serie de desequilibrios que pueden colocar en riesgo la actividad regular de la y por ende de nuestro organismo. Entonces necesitamos estar en homeostasis, y un elemento que tiene que estar en homeostasis, en equilibrio permanente, es el agua, ¿no? Entonces nosotros, enseguida vamos a ver, empezamos a tener una serie de alteraciones o modificaciones con el agua todos los días. Entonces, por eso necesitamos darnos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir identificando la importancia del agua, ¿no? Porque el agua es un elemento inorgánico, ¿no? Pero es fundamental para la vida. Se dan cuenta, sin agua no hay vida. Pero el agua como si no tiene vida, ¿no ve? Pero es fundamental. Ahora, la verdad es que es fundamental en nuestro organismo. Entonces, eso vamos a ir ahora identificando, ¿sí? A partir de lo que viene a ser la cantidad, primero, de agua que existe en nuestro cuerpo, ¿no? Mire, más de la mitad de nuestro organismo es agua. ¿Sí? O sea, de todo lo que nosotros pesamos, más de la mitad de ese peso, para poderlo pesar, de otra manera, es agua. ¿Sí? Es líquido, es agua como tal. O sea, eso es lo que también va a ser parte del medio interno. Y solamente una porción menor va a corresponder a ser la parte, vamos a decir, si quieren, sólida, ¿no? Y donde destaca en esa porción sólida, pues lo que son las proteínas, porque son moléculas, biomoléculas, ¿no? Que son prácticamente la vida misma, como les indiqué en la clase de célula, ¿no? A eso vienen a sumarse los lípidos, otras biomoléculas que son también importantes para la vida, y los minerales. Obviamente acá podemos ir sumando otros elementos más que en menor proporción, pero también son importantes, como los carbohidratos, los ácidos nucleicos, ¿no? Pero sobre todo las proteínas, los lípidos y los minerales van a representar la parte sólida fundamental para la vida. Entonces, agua y estos elementos, ¿no? Ahora, estos elementos, por ejemplo, las proteínas son pues los elementos que principalmente están relacionados con el metabolismo del cuerpo, ¿no? Están continuamente activos estas proteínas, bueno, en forma de enzimas, y empiezan a desarrollar cantidad y variedad de actividad dentro de la célula, o sea, la parte metabólica. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender, si vamos a separar la parte líquida de la parte sólida, también la importancia del agua, ¿no? Más de la mitad de nuestro peso es agua. ¿Sí? Y eso se denomina agua corporal total. Ahora, para hacer un breve ejercicio, a ver, los varones multipliquen su peso por 60 y divídanlo entre 100. Y las mujeres, lo mismo, multipliquen, pero 5 por su peso y divídanlo entre 100.
A ver, hagan ese ejercicio en este momento. Les doy 30 segundos. ¿Alguien de ustedes ya obtuvo un resultado? Doctor, disculpe, es el peso por 60 entre 100, ¿verdad? A ver, adelante, Yarumi. Sí, Y tu peso saldría por 55 dividido entre 100. por 55. Ay, Sí, ya, dividido entre 100. Y de algún varón, su peso por 60 dividido entre 100. A ver, adelante. ¿Alguien más? Creo que un varón. ¿O quién? Sí, doctor, a mí me sale 47.4 el resultado. Doctor, 47.4. Perfecto. Ya. ¿A ti? a mí Adelante. me salió 27.5, doctor. Ya, muy bien. 27.5, 47.4. Perfecto. Ya. Ahora, esos 47.4 representa, en las palabras, el agua que tienes expresado en kilos. Ahora yo les digo, a ver, ¿cuánto pesa un litro de agua? ¿Cuánto pesará un litro de agua? 1 kilo igual. 1 kilo, doctor. 1 kilo, ¿no ve? Entonces, la relación es 1:1, ¿no ve? Sí, un litro pesa 1 kilo. 1 kilo equivale a 1 litro. Entonces, en otras palabras, esa es la cantidad de agua que tiene, ¿no? 47 y fracción en su compañero, perdón, y 27 y fracción en su ¿no es cierto? Es lo que han sacado. Esa es la cantidad de agua que tiene en su cuerpo, chicos. ¿Sí? Miren, 27 litros, 47 litros. Ya una diferencia interesante, ¿no? Ahora, ustedes están viendo en la imagen una barra en color morado, ¿no? Sí, entonces vean la barra que está más morada. Eso es lo que representa el agua. Y por encima tenemos la parte ya sólida para poder completar el 100% de nuestro peso. Ahora, como estamos en el agua, empezamos a identificar también la distribución del agua. O sea, el agua, si bien está en nuestro cuerpo en esa cantidad, pero no está dispersa, ¿no? Sino también se organiza. Y se va a organizar en su distribución, primero en 2 compartimientos importantes, bastante bien identificados y separados. Uno de ellos es el agua que existe dentro de nuestra célula, que se denomina líquido intracelular. ¿Sí? Y el otro sitio donde se ve el agua es fuera de la célula, que se denomina líquido extracelular. Entonces, esos primeros son los 2 compartimientos grandes donde se encuentra el agua. Ahora, la cantidad de agua que se encuentra dentro de las células representa las 2/3 partes del agua corporal. O sea, de toda la cantidad que ustedes tienen, 2/3 partes de eso se va o están en las células. Y una tercera parte fuera de las células, en el líquido extracelular. Entonces, si ustedes empiezan a hacer el ejercicio, los van a empezar a distribuir el agua en esos 2 compartimientos grandes, intracelular o líquido intracelular y líquido extracelular, los 2 espacios grandes. A la vez, el agua que está fuera de las células, o sea, el agua que se encuentra en el líquido extracelular, se va a repartir en otros 2 compartimientos. Uno de ellos es el inicio o medio interno, lo que estábamos hablando la anterior vez, ¿no? Entonces, ese espacio, el espacio intersticial o medio interno, va a albergar una cantidad también interesante e importante de agua. Eso equivale a 3/4 partes de lo que es el agua o líquido celular. O sea, del agua que está fuera de las células, 3/4 partes están en el medio interno. Y una 1/4 parte se encuentra en la sangre, o se denomina también líquido plasmático. O sea, una cantidad menor, pero también importante, significante, se encuentra en la sangre.
Entonces, esa es la manera en que se distribuye el agua en nuestro organismo. Primero, agua corporal total, ¿sí? Eso representa toda el agua que hay en mi cuerpo. Luego, dos compartimientos grandes, líquido intracelular, líquido extracelular. Líquido intracelular, 2/3 partes del agua corporal total. Líquido extracelular, 1/3 parte. Ahora, el líquido extracelular a su vez se divide en dos compartimientos. El líquido que se encuentra en el intersticio o líquido intersticial y el líquido o el agua que se encuentra en la sangre, que es el líquido plasmático. Y listo. Es así como se va ahora a dividir el agua. Esto es importante, ¿no? Porque la compañera que decía por ahí, ¿por qué es importante el agua? Porque tenemos que hidratarnos. Entonces, significa hidratarse que el agua llegue a todos estos compartimientos, ¿sí? Que se encuentren todos los compartimentos, que no haya menos agua en ninguno de los compartimentos, porque ahí empieza a haber un desequilibrio, ¿no? O sea, ya no hay homeostasis. Ahora, el agua, ya viendo el agua corporal, fíjense qué interesante es todo el agua que con nuestro cuerpo, ¿sí? Primero, ¿no? Nosotros recibimos el agua del medio externo, ¿no? Continuamente, todos los días, ¿no es cierto? Consumimos agua. Eso es casi inevitable, ¿no? Todos los días consumimos agua. Entonces, el agua que está fuera de nuestro organismo es un agua que puede variar mucho, ¿no? En muchas circunstancias, ¿no? Cantidades, no sé, composiciones, contaminación, lo que ustedes gusten. O sea, hay una variación interesante del agua que se encuentra en el medio externo. Pero una vez que nosotros ingerimos, prácticamente nosotros vamos a ingerir agua por la vía oral, ¿no es cierto? Entonces va a empezar esa agua a distribuirse en estos espacios que les acabo de mencionar. Entonces, para eso va a utilizar mecanismos para poder difundir el agua, ¿no? Sí, entonces una vez que nosotros bebemos el agua, ¿cómo será que pasa? Porque el agua, ¿dónde va a pasar? Tiene que pasar a la sangre, ¿no? Y de la sangre después ya se va a distribuir en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. Entonces tiene que buscar mecanismos para poder fluir el agua, ¿no? Desde el intestino hasta lo que va a ser nuestro organismo en su conjunto. Entonces ahí ya vamos a empezar a identificar la importancia de la célula, de la membrana celular, sobre todo porque eso es lo que va haciendo, ¿no? El intestino, en otras palabras, es un conjunto de células, ¿no es cierto? Y si vamos a dirigirnos a lo que viene a ser la mucosa intestinal, estamos siguiendo un hilo, ¿no? Que es donde se absorbe estos elementos. Entonces vamos a ver qué es una membrana larga, ¿no es cierto? Entonces por esa membrana tiene que pasar el agua. ¿Cómo lo hace? Eso ya vamos a ir analizando más adelante. Pero lo que quiero mostrarles es esa relación entre el medio externo y el medio interno. El medio externo muy fluctuante, ¿no? Muchas variaciones externas. Pero el medio interno tiene que mantenerse un orden, ¿no? Un equilibrio. Es lo que ocurre con el agua cuando se está empezando a distribuir por los distintos compartimientos, ¿no? Ahí estamos viendo la distribución del agua en esa barra en esos tres compartimientos. Creo que más adelante una imagen más amplificada. Entonces, nuevamente, ¿no? El agua en el líquido intracelular, la que más espacio ocupa, el agua extracelular, dividida en dos partes, lo que es el intersticio y lo que es el plasma. Entonces, es así como se va a dividir el agua, ¿no? Entonces, como les decía, ustedes realizan el ejercicio que les he indicado. Ahí está el ejemplo de una persona que pesa 70 kilos, varón. Entonces, su cantidad de agua va a ser de 42 litros. Y en una mujer, aproximadamente de 40 litros. O sea, hay variación, ¿no es cierto?, entre el varón y la mujer. Ya. Ahora, esa agua corporal, no se olviden, se va a dividir. Ahora vamos a tener dos espacios fundamentales. El primer espacio es el líquido intracelular, o el agua que se encuentra dentro de las células. El segundo espacio es el líquido extracelular, o LEC también se llama, ¿no? Y en este segundo espacio, a la vez, el agua se va a dividir en dos espacios
espacios más. Uno, el agua intersticial y otro, perdón, el líquido plasmático. Sí, el agua intersticial, no se olviden, es prácticamente el medio interno. Y por último tenemos un espacio que se denomina espacio potencial o tercer espacio, que corresponde al agua que se encuentra en algunos sectores, ¿sí? Por ejemplo, en los ojos, en la cavidad, en los globos oculares, dentro del ojo hay agua. El agua que se encuentra, por ejemplo, en las articulaciones, el líquido sinovial. El agua que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Entonces son espacios no tan significativos como el primer y segundo espacio, pero que sumados van a tener, ¿no?, un interés, pero no tan importante como el primer y segundo espacio, ¿no es cierto? Saben que agua, por ejemplo, hay en el pericardio, ¿no? Hay que son espacios virtuales, ¿no es cierto? Igual en las pleuras, en el peritoneo. Entonces vamos a poder encontrar agua en esos sectores, y esos sectores se denomina tercer espacio o espacio potencial. Ahora, el agua se va a distribuir de distinta manera en los distintos órganos, ¿no es cierto? O sea, hay órganos que tienen mayor cantidad o mayor concentración de agua, que vemos más o menos los extremos, ¿no? Por ejemplo, la sangre, tejido, es prácticamente agua, ¿no? Casi todo es agua, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, nos está indicando que el agua, pues, se va a encontrar en mayor cantidad en este sector, ¿no? En la sangre. Pero si nos vamos, por ejemplo, al hueso, también, de lo que es el sistema locomotor, entonces vamos a ver que el agua aparentemente, perdón, el hueso aparentemente es seco, ¿no? O sea, no tiene agua, es duro, es firme, entonces no podríamos nosotros exprimirlo, ¿no?, para que salga agua, pero también hay agua, ¿no? Obviamente el porcentaje en relación a la sangre es mucho menor, es mucho, pero mucho menor. O sea, podríamos decir que son los extremos del agua en los distintos órganos, tejidos, donde se va a distribuir. No se olviden que cada órgano tiene su medio interno, ¿no? Entonces, cada tejido tiene también su medio interno. Entonces, entre eso podemos identificar los otros órganos donde también se va a acumular una cantidad importante de agua, como por ejemplo el cerebro, ¿sí?, el corazón. Son sitios donde va a haber una cantidad importante de agua, ¿no? Si el agua empieza a desequilibrar, entonces ahí pues estos órganos también van a empezar a manifestar alteraciones, ¿no es cierto? Por eso tenemos que hidratarnos, ¿no?, lo que estaba indicando su compañera. César. Ya. Entonces el agua se distribuye de distinta manera en los distintos órganos, ¿sí?, en nuestro organismo, pero todos los prácticamente tienen agua. La proporción, la cantidad, el porcentaje varía, pero todos tienen agua. Todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, porque nuevamente no podría darse esas actividades metabólicas si es que no hubiera agua. Ya. Ahora, ¿qué factores van a modificar la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué factores modifican el agua corporal total? Entonces, uno de ellos es el biotipo, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes están viendo la imagen del gordo y el flaco. A ver, dígame, ¿quién tendrá más agua, el gordo o el flaco en su cuerpo? Aparentemente el gordo. Aparentemente el gordo. ¿Y por qué dices eso, José? Está bien bueno lo que estás planteando. A ver, explícanos, ¿por qué piensas eso? Porque a simple vista está rellenito y a simple vista pareciera que está más, o sea, más alimentado, pero en realidad no sé, pero ya, no sé que tiene más alimento. Por la envergadura, digo, ¿no? Ya. Sí, por su. ¿Alguna otra? Perdón. ¿Qué decías, Germani? Doctor, bueno, por su masa corporal se le ve más, su masa corporal está elevada. Su masa corporal, mira que te estoy escuchando entrecortado, pero por su masa corporal, como tú planteas, ¿quién tendrá más agua, el gordo o el flaco? Doctor, buenos días. Buen día, adelante.
Bueno, aparentemente a simple vista se ve que tiene el gordo, ¿no? Pero en este caso tiene el flaco, ya que Ya, el los gordo. flacos mantienen un poco más de su metabolismo en constantes ejercicios, y el que tiene esto exceso de grasa tiene muy poca agua corporal. Ya, entonces, de acuerdo a tu criterio, ¿quién tiene más agua, el gordo o el flaco? El flaco, doctor. Neider. El flaco, doctor. Ya. Bueno, miren, dos porciones, ¿no? Uno de los compañeros decía el gordo, ahora su compañero dice el flaco. Bueno, en verdad, quien tiene más agua es el flaco. ¿Por qué? Porque tiene en relación al gordo, o vamos a decir al biotipo brevilíneo, mayor tejido muscular. Entonces hemos indicado, ¿no?, que dentro de las células se acumula el agua en mayor cantidad. El gordo, cierto, no tiene más envergadura, pero tiene más células adiposas. No se olviden que las células adiposas están llenas, se puede decir, de lípidos, ¿no? O sea, si quieren, de aceite. Entonces, el aceite, la grasa, desplaza el agua. Y por esa razón, pues, el flaco tiene más cantidad de agua en su cuerpo. Eso, no se olviden, uno de los factores que modifica la cantidad de agua en nuestro cuerpo es el biotipo. ¿Está bien? Todo esto que le estoy diciendo luego vamos a poner también en práctica, ¿no? Vamos a una práctica justamente sobre reposición de agua y electrolitos. Entonces consideren, y no solamente acá, ¿no?, sino cuando ustedes estén desarrollando la materia, por ejemplo, ya en sus prácticas en hospital, van a tener que ustedes hacer reposición de agua y electrolitos y considerar estas circunstancias, ¿no? Uno, el biotipo. Otro factor que va a modificar el agua, ¿cuál va a ser? El sexo, ¿sí? El sexo. ¿Quién tendrá más, el varón o la mujer? Varón. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Porque el varón creo que biológicamente está diseñado según su organismo para, bueno, es porque tiene más masa corporal, es un poco más grande que la mujer y biológicamente es así, ¿no? Ya vamos más o menos por ahí. ¿Algún criterio más? Su compañero dice que el varón tiene más agua. Y casi lo hemos comprobado, ¿no? Porque cuando han indicado su cantidad de agua que mencionaron sus compañeros, ahí escuchamos, ¿no?, a un varón y a una mujer. Entonces vimos la diferencia, ¿no?, de agua entre ambos. Ya, entonces el varón tiene más cantidad de agua en relación a la mujer. ¿Pero por qué? Porque justamente la mujer tiene mayor cantidad de panículo adiposo, ¿sí? Lo que le da forma a la mujer son las curvas, ¿no? La mujer está dibujada, si vale el término, por curvas, ¿no? El varón, en cambio, por rectas. Entonces, ¿qué es lo que le da la figura a la mujer y a partir de la pubertad? Que va a ser principalmente el tejido o panículo adiposo, ¿no? Es lo que la va a moldear. Entonces, como hemos indicado, ¿no?, la grasa desplaza agua. Entonces, por esa razón, la mujer tiene menos cantidad de agua. ¿Cuánto? 55%. Por eso les dije hace rato, cuando hicieron el ejercicio, las chicas 5%, los chicos 60%. Porque esa es la diferencia que hay, ¿no? Y un 5%. O sea, la mujer, 55% de su peso es agua. En el varón, 60% de su peso es agua. ¿Sí? Entonces, ese es el otro factor que va a modificar el sexo. Pero en ambos no se olviden, ¿no? La distribución es igual. En el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, no se olviden que es el sitio donde se va a acumular la mayor cantidad de agua. 2/3 partes del agua corporal total. Y en el líquido extracelular, la tercera restante. Y además, del líquido extracelular tampoco se olviden, ¿no?, la distribución en lo que viene a ser el líquido intersticial y lo que viene a ser el líquido plasmático.
El líquido intersticial representa 3/4 partes del agua o del líquido extracelular. Y 1/4 parte en plasma del líquido extracelular. Entonces, así como se va distribuyendo el agua, fíjense en esa imagen que les estoy mostrando con la flechita, estamos viendo justamente esos espacios, ¿no? Las células, líquido intracelular, muy importante. Fuera de las células, líquido extracelular, que se va a distribuir en lo que viene a ser el medio interno, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que está pintado de celeste vendría a ser el medio interno. Y luego la sangre, donde también se acumula el agua, es el líquido plasmático. Entonces son esos sitios donde se va a distribuir el agua, ¿no? Y otra cosa, otro hecho importante, la dinámica que ustedes están viendo esas fichas que van de ida y vuelta. O sea, ¿qué significa? Que el agua transita hacia la célula, sale de la célula, se va al intersticio, del intersticio se va al líquido plasmático, del líquido plasmático otra vez al intersticio, entonces empieza a haber una dinámica de flujo y movimiento del agua. Luego vamos a ver eso. Ahora, otro factor que modifica la cantidad de edad, la edad. Entonces, los grupos etarios, o el grupo etario mejor, va a marcar una diferencia también en relación a la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Ahora la pregunta, ¿quién tendrá más agua? ¿El niño o el adulto? O si quieren, el adulto mayor, el ancianito. ¿Quién tendrá más agua? El niño. El niño, ¿por qué? Ya, son 3 opiniones que están diciendo el niño. Está bien. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué piensan que el niño tiene más agua? Doctor, yo creo que es el niño Sí, a ver, porque cuando uno llega, bueno, cuando uno ya es adulto mayor empieza a perder un poco lo que es la masa corporal, en este caso podría perder lo que es el tejido celular, ¿no? Por diversos factores, especialmente lo que es la edad. En cambio, el niño a temprana edad está empezando a crear y a generar estos tejidos, ¿no? O sea, a desarrollarlos de mayor intensidad. Ya, va, tu razonamiento no está mal. Bien. Ya, está bien tu razonamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el adulto mayor, en el ancianito, como dice su compañero, ¿no? Ya empieza a haber una especie de involución de los distintos tejidos y sobre todo de la masa muscular. Entonces va bajando la masa muscular, empieza a haber una hipotrofia, entonces eso también va a condicionar a que tenga menor cantidad de agua. Y el niño, fíjense, ¿no? Desde que se está formando en el vientre materno, prácticamente está formando en el agua, ¿no? Porque el líquido amniótico es agua con sal. Entonces es muy parecida a la del mar, ¿no? Entonces se está iniciando ahí. Cuando es embrión, 95% de la estructura es agua, es prácticamente agua como tal, ¿no? Y conforme va desarrollando, va formando también los distintos tejidos, órganos, sistemas, entonces ya la materia sólida también está empezando a desarrollarse. Cuando ya nace, pues el niño puede tener entre un 80 y 85% de su peso como agua, ¿sí? Y luego eso va bajando, va a ir bajando hasta mantener más o menos entre un 70 y 75% de su peso como agua. Entonces, el grupo etario es otro elemento, otro factor que va a modificar la cantidad de agua. Eso no se olviden porque, otra vez, ¿no? Cuando hagamos reposición, vamos a también considerar los grupos etarios, ¿no? O se tiene que considerar los grupos etarios. No es lo mismo perder agua en un niño que en un adulto. A ver, ¿por qué razón pueden perder, digamos, un cuadro diarreico? El cuadro diarreico va a afectar mucho más al niño que al adulto, porque el porcentaje o la proporción que tiene es mayor en relación a la del adulto, ¿sí? Entonces, otro factor, el grupo etario. Entonces, ya haciendo una especie de resumen, vamos a indicar que el varón normolíneo tiene un 60% o más bien un 60% de su peso al agua en su cuerpo. Y en la mujer un 55%. El obeso llega a tener un 45% de su peso como agua, o sea, es menos, ¿no? Sí, fíjense qué interesante esto de la obesidad, cómo hace que el agua disminuya más, inclusive en su vida, en que el agua es importante, ¿no? Fundamental para la vida. Y hablando de los grupos etarios, pues el niño, hasta sus 5 años,
principalmente en los 2 primeros años de vida, alcanza un porcentaje importante de agua, ¿no? 75%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ese es en torno al 75% es la agua que se manifiesta en el cuerpito del niño, ¿no? Y en el adulto mayor, en el ancianito, 55%, parecido al de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, esos son los factores que van a modificar la cantidad de agua en nuestro organismo, ¿sí? Ahora, como les decía, ¿no? Todos los días consumir agua, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que consumir agua todos los días? Porque perdemos agua todos los días. Entonces vamos a hablar de los ingresos de agua. ¿Está bien? Todos los días se pierde agua de forma libre, se denomina agua libre. Esta pérdida. Y eso es principalmente por lo que viene a ser la diuresis, ¿no? O la orina. Por la orina perdemos aproximadamente 1.400 mililitros de agua. Sí, casi 1,5 litros, ¿no? Todos los días, fisiológicamente hablando. O perdón, ingerimos, que estoy hablando. Estamos con ingresos. Ingerimos. Fisiológicamente hablando, el ingreso de agua cada día es de 1.400. Ahora, obviamente, hay personas que pueden o ingieren mayor cantidad. Y eso no está mal, ¿no? Eso está bien también, ¿no? Porque importante es el agua. Y si está consumiendo más agua, no hay problema porque el cuerpo lo va a equilibrar. El problema es cuando ingerimos menos cantidad de agua. Pues por lo menos deberíamos ingerir 1.400 mililitros de agua todos los días. Esa agua se suma, ¿no? Entre lo que es el desayuno, no sé, el almuerzo con tu sopa, la hora del té, en fin. Y la cantidad de agua que nosotros podemos extiendo durante el día. Otra manera u otra forma en la que ingresa el agua a nuestro cuerpo es a través de los alimentos. Eso se denomina agua de composición. ¿Sí? Por esa vía más o menos ingresa 800 mililitros de agua a nuestro cuerpo. Eso significa que los alimentos tienen agua. A ver, digan alimento que tenga una buena cantidad de agua. La papaya. La sandía. La sandía. El coco, ya. El melón. No, de todo. El melón. La manzana. El pepino. Ya, perfecto. Todos los que han dicho, Papaya. cierto, tiene una cantidad de agua distinta, ¿no? Por ejemplo, a ver, la sandía más o menos el 92%, 94% de su contenido es agua. Fíjense, casi todo es agua. Sí, ahora, a ver, el pan tendrá agua. A ver, si conocen el pan marraqueta, se han comido acá. No, doctor. No, porque está deshidratado. Sí, ya. Hasta el pan marraqueta tiene agua, chicos. ¿Sí? Hasta el pan marraqueta tiene agua. Solamente que la cantidad, el porcentaje o la proporción es mucho menor, pues en relación a las frutas que me han dicho ustedes. Pero tiene agua. Si no, agarren un pan y métanlo en una bolsa, a ver, y ciérrenla durante unos días y va a empezar a crecer moho. ¿Cierto? Se va a mantener la humedad y va a empezar a crecer moho. ¿Todo por qué? Porque el agua también está presente en el pan. ¿Sí? Nuevamente les digo, no todos los alimentos tienen agua. Puede variar su cantidad, su porcentaje o su proporción de agua, pero todos los alimentos tienen agua. ¿Sí? Entonces, por los alimentos nos ingresa 800 mililitros de agua todos los días, porque también todos los días comemos, ¿no? Ahora, otro ingreso de agua es a través del agua metabólica. Ahora, esta agua metabólica es el agua que se genera en nuestro cuerpo. Eso también es muy interesante, ¿no? Nuestro cuerpo a través de, como dice ahí, ¿no? El metabolismo genera agua. Es algo que hemos visto la imagen de inicio, ¿no? Como el glaciar, se puede decir. El agua metabólica es algo así como el agua sólida que se va a generar en nuestro cuerpo. Pero se genera todos los días 200 mililitros. En total, tenemos una cantidad de 2.400 mililitros de agua por día que ingresa a nuestro cuerpo. 2.400. Esto obviamente no varía si es que hay personas que ingieren mayor cantidad de agua. Y obviamente, ¿no? Las personas que ingieren menos cantidad de agua, pero lo fisiológicamente aceptable son esas cifras que les estoy indicando, ¿no? Deberíamos por lo menos consumir 1,5 litros de agua todos los días. Si consumimos más, otra vez les digo, no está mal, ¿ya?
Entonces, así como ingresa el agua todos los días a nuestro cuerpo, así también egresa el agua, o sea, se sale el agua, si vale el término, de nuestro organismo. Ahora, ¿cómo y por dónde se sale? Primero, los egresos del agua en pérdidas sensibles y en pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles son las que podemos con relativa facilidad medir. Las insensibles cuesta un poco más medir, pero también se puede medir. Ahora, por orina, bueno, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Por orina se pierde 1.400 ml de agua todos los días, ¿sí? 1.400 ml de agua. ¿Cuánto era lo que ingerimos todos los días fisiológicamente es recomendado? 1400. 1.400, fíjense, ¿no? Lo que se ingiere prácticamente se elimina por la orina, 1.400 ml. También se elimina por las heces fecales, ¿sí? Alrededor de 200 mililitros. Entonces, es lo que va a dar la característica también de las deposiciones, ¿no? En su consistencia, son blandas. Entonces, porque también se elimina agua por las heces fecales. También se elimina agua por difusión por la piel. Puede ser inclusive por sudoración o transpiración. Durante el día, no todo el día, ¿no? Pero en distintos momentos vamos perdiendo agua por la piel. Cuando hacemos alguna actividad, ¿no? Estamos caminando, qué sé yo, y si es que estamos haciendo mayor actividad física, con mayor razón vamos a perder más agua, ¿no? Pues, pero con una actividad no de esfuerzo regular, se pierde 400 mililitros de agua por la piel. Y también al respirar, o sea, al hablar, se pierde agua en forma de vapor de agua. Ese sería el otro estado del agua en la naturaleza, ¿no? Entonces nuestro cuerpo igual, ¿no? Elimina vapor de agua y a través de ese vapor de agua también eliminamos agua. Aproximadamente 400 mililitros se pierde de agua por la respiración, solamente por respirar, chicos. Por hablar todavía se pierde más, ¿no? Yo, por ejemplo, doy las clases, hablo y después tengo sed. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo agua. ¿Sí? Entonces sumamos los ingresos de agua por día y suman alrededor de 2.400 mililitros de agua. 2.400 mililitros, chicos. Entonces el agua, no se olviden, ingresa por los alimentos, agua de composición, agua libre, lo que nosotros consumimos, y el agua metabólica. Se produce por el metabolismo de los distintos tejidos, ¿no?, que presenta nuestro cuerpo. Y se elimina agua, no se olviden también, primero por lo que vienen a ser los riñones a través de la diuresis, ¿no es cierto?, a través de la orina. Luego se va a eliminar agua por la piel, ¿sí?, por lo que viene a ser la siembia. Se elimina agua por las heces fecales, se elimina agua por los pulmones, ¿no?, a través de lo que es la respiración. Entonces, entre los ingresos y los egresos de agua se va a producir una cantidad, ¿no?, que ingresa, una cantidad que egresa. La cantidad que ingresa, 2.400, la cantidad que 2.400. Entonces, fíjense, eso es equilibrio hídrico. Por eso es que cuando no consumimos buena cantidad de agua, estamos empezando a desequilibrar nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo, eso también vamos a ir desarrollando, ¿no?, más adelante, tiene que estar en equilibrio constante en relación al agua y los electrolitos. Por eso a veces, ¿no?, los que no consumen agua, entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? No va a decir, pucha, no consumí hoy día agua mi jefe, entonces me desequilibraré, ¿no? Entonces va a empezar a probablemente limitar la salida de agua por algunas vías, por ejemplo, por las heces fecales, ¿no? Entre las heces fecales cada vez van a ser más duras y después yo voy a estar estreñido. Entonces ahí estoy empezando a producir un desequilibrio, ¿no? O la diuresis que yo tengo que mantener durante el día, por decirles, voy, no sé, digamos, 4 o 5 veces al baño y a eso se va reduciendo y la orina entrando. Entonces son mecanismos homeostáticos que luego van al cuerpo para que no se desequilibre el agua, no se olviden que el agua es fundamental, ¿no? Y obviamente, ¿no?, cuando hay un desequilibrio, pues se va a activar el mecanismo homeostático de la sed y otros más. ¿Sí? Entonces, son las
formas para poder ir equilibrando lo que viene a ser el agua. No se olviden, ¿no? Los ingresos son parecidos a los egresos. Nosotros tenemos que ingerir agua todos los días, porque todos los días perdemos agua. Ya. Y bueno, pues ahí vemos ahora la composición de nuestro organismo también, ¿no? Si bien la mayor proporción de nuestro organismo es agua, también hay materia sólida. Sí, predomina, ¿no?, el agua sobre lo que es la materia sólida, ya hemos visto eso. Entonces nosotros tenemos que también contribuir a través de la ingesta de agua ese equilibrio, ¿no? O sea, como decían las compañeras, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros ya vemos la relación del agua en nuestro cuerpo, ¿no? A través de la distribución, a través de la importancia que tiene el agua, ¿no?, en el desarrollo de las distintas actividades de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Ahora, en el organismo no hay pues solamente agua, ¿no?, sino algo parecido a lo que ocurre en el medio interno, ¿no es cierto? O sea, en el medio interno no solamente hay agua, ¿no?, sino que también hay otros elementos. Y nos vamos a referir ahora justamente a esos elementos que también se encuentran en el agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos elementos los vamos a dividir o distinguir en dos grupos, todos los electrolitos y los no electrolitos o electrolitos. ¿Sí? Así vamos a dividir en dos grupos grandes a los otros componentes o integrantes juntamente con el agua en nuestros corporales. Los electrolitos son elementos que cuando se ponen en solución se ionizan. O sea, en otras palabras, van a adquirir características eléctricas o de carga eléctrica. ¿Ya? O sea, van a formar iones. Y los no electrolitos no se ionizan, ¿no?, cuando se están en una solución. Ya. Ahora, los electrolitos, que nos interesa mucho ahora, ¿no?, porque en base a esto vamos a empezar también a aprender cómo se hace la deposición de agua y electrolitos en algunas circunstancias. Entonces, los electrolitos se van a dividir en conjuntos son iones, ¿no es cierto? Ahora los cationes representativos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, son representativos, sobre todo el sodio y el potasio, juntamente con el calcio, ¿no? Hay otros cationes, pero estos vamos a empezar a analizarlos para que nosotros podamos utilizar en lo que viene a ser la reposición de agua y electrolitos. Y en los aniones, o sea, los de carga negativa, tenemos al cloro, sobre todo, muy representativo, el bicarbonato, muy importante en lo que viene a ser la regulación del pH incluso, fosfatos, sulfatos, muy también importantes, su concentración en lo que viene a ser de la célula. Entonces, eso es carga negativa, ¿sí? Ahora, estos elementos, los vamos a empezar con los electrolitos, se van a distribuir pues de distinta manera entre lo que viene a ser lo que acabamos de ver, ¿no?, los espacios donde se distribuye el agua. Eso quiere decir, dentro de la célula, o sea, el líquido intercelular, el intersticio y el plasma, o sea, lo que viene a corresponder al líquido extracelular. Vean ustedes, ¿no?, en esas barras, para poder de forma visual, ¿no?, ir comparando los distintos elementos en las concentraciones también en los distintos sectores. A ver, empecemos por el medio intracelular. ¿Cuál es la barra que predomina? Fíjense cuál será la barra que predomina. ¿El rojo? El rojo, no. El potasio. El verde. El potasio, ¿no es cierto? Ven ustedes que el potasio marca, ¿no?, la diferencia en relación a los otros elementos. El potasio marca la diferencia. ¿Sí? Como ion. Aquí estamos viendo los iones, ¿no?, o electrolitos que van marcando la diferencia. Dentro de la célula, entonces, el potasio fundamental, ¿no?, porque va a tener una concentración mayor. Ahora, si nos vamos fuera de la célula, ¿sí?, entre lo que viene a ser el intersticio y el plasma, que es el líquido extracelular, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en el intersticio o medio interno, ¿qué es lo que predomina? Sodio. Sodio.
un sodio. Luego, Cloro. el cloro. Ahora vean al plasma, o sea, la sangre. ¿Qué es lo que predomina? Sodio también. El sodio y Cloro. ¿qué significa eso, no? Que la composición del intersticio y el plasma es similar, es parecido, ¿no? ¿Qué predomina? Que es el sodio y el cloro. ¿Sí? Es una concentración muy parecida, ¿no? Entonces, por eso, Belinda, si estás con otra actividad, sería mejor que ni te conectes, ¿no? Que estés con otra actividad, no sé, creo que estás charlando y demás. Perjudican cuando son así, chicos. Entonces vamos nosotros haciendo la comparación entre lo que es el contenido o la composición del intersticio con lo que viene a ser el plasma. Y es similar, es muy parecido. Solamente fíjense en el plasma, las son las que van a empezar a distinguirse más que en el intersticio. Esa es la diferencia. Por eso les decía en la anterior clase que para acceder al medio interno yo puedo acceder indirectamente por el plasma, ¿sí? Para saber cómo está el medio interno. Entonces ahí estamos viendo esa relación. Sí, las diferencias son menores, mínimas. Entonces, si vamos a distribuir otra vez entre lo que viene a ser el líquido intracelular y el extracelular, los electrolitos o los iones, vamos a ver que el sodio y el cloro van a predominar en el líquido extracelular y el potasio en el líquido intracelular. Sí, para empezar eso. Ya. Ahora, los no electrolitos. Sí, los no electrolitos también van a tener un espacio importante dentro de lo que viene a ser la distribución de los líquidos corporales, ¿no? O sea, tanto en la célula como en el intersticio, como también en el plasma. Entonces, están viendo ustedes ahí una serie de sustancias donde predominan los lípidos, el colesterol y las grasas neutras. Eso es lo que va a marcar un poco más la diferencia, juntamente con la glucosa. Todos los elementos que no son electrolitos, o sea, no se ionizan, van a predominar en lo que vienen a ser los líquidos corporales, ¿no? Y la basura metabólica, ¿sí? Igual va a tener una concentración, pero menor que los otros elementos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, los electrolitos y los no electrolitos se van a ir distribuyendo en lo que viene a ser nuestro organismo, ¿sí? Nuestros líquidos corporales. Vámonos otra vez a lo que viene a ser los electrolitos. Entonces, miren, ahí tienen una relación de las concentraciones en el plasma. Ya hemos hablado, ¿no ve? De las basas, ahora veamos en cantidades reales, si vale el término, o números enteros. Fíjense, el sodio y el dentro del plasma, ¿no? El sodio, el sodio y el cloro son los que predominan, ¿no es cierto?, en el líquido extracelular. Fíjense sus concentraciones. El sodio, 142 miliequivalentes por decilitro o litro, y el cloro, 103 miliequivalentes. Fíjense, el potasio alcanza 5 miliequivalentes, ¿no? El calcio también 5, parecido. Esos son los que vamos viendo ahora porque van a ser los más representativos para empezar a hacer la deposición de agua y electrolitos. Ahora, si nos vamos al líquido intracelular, como hemos visto, ¿no? Predomina el potasio. Y fíjense cuánto de potasio hay dentro de la célula. 150 miliequivalentes por decilitro, ¿sí? Ahora vean, ¿no? Cómo el sodio y el cloro caen. El sodio es equivalente y el cloro en 5. El calcio se sigue manteniendo en casi invariable, ¿no? En 5 miliequivalentes. Entonces, si vamos a hacer una comparación, vamos a decir, entre estos electrolitos en el plasma, el intersticio y en el líquido intracelular, se van a ir dando cuenta que entre lo que es el plasma y el intersticio no hay mayor diferencia, ¿sí? Son variaciones leves, ¿no? En el sodio, por ejemplo, ¿no? En el plasma, fíjense, hay 142 miliequivalentes, acabamos de ver eso, ¿no? Y en el intersticio van a haber 139 miliequivalentes, o sea, no hay mucha diferencia. Por eso prácticamente las concentraciones del plasma y el intersticio son muy similares, ¿no? En el potasio, miren, prácticamente en los dos hay 4 miliequivalentes, solamente una fracción 0.2 varía en el plasma, un poco más, ¿no? Sí, en el calcio igual prácticamente lo mismo. Si nos vamos al cloro, pues es lo mismo prácticamente, entre lo que es el plasma y el intersticio. Entonces,
Por eso nosotros tomamos del plasma los valores, porque tendrá el plasma, y empezamos a identificar indirectamente lo que viene a ser el intersticio. ¿Sí? Ahora, por lo menos, ustedes tienen que saber, porque esos valores que les acabo de mostrar tienen que saber siempre de memoria. Por lo menos, tienen que tener en consideración estos elementos que les estoy mostrando. Sodio, cloro, potasio, calcio. ¿Ya? Entonces, el potasio predomina en el líquido intracelular, 150.000 equivalentes, y en el líquido extracelular predomina el sodio y el cloro, 142 el sodio, 103 el cloro. Eso no se olviden porque vamos a manejar más adelante. Esto tienen que saber de memoria para poder hacer más adelante los cálculos de posición. ¿Listo? Ya. Ahora, dentro de los no electrolitos también tenemos diferenciado acá lo que va a ser el alimento celular y la basura celular. Así lo vamos a dividir, ¿no? El alimento celular, como les he mostrado hace rato en la base, fosfolípidos, colesterol, la glucosa, van a ser importantes y también sus concentraciones, ¿no? Porque cuando hay desequilibrio de estas concentraciones también se empiezan a manifestar una serie de enfermedades en nuestro cuerpo. Con la basura celular, que tienen obviamente menor concentración, pero también es importante, entonces ustedes van a considerar la urea, el ácido láctico, el ácido úrico, la creatinina y demás, ¿no? Que vendría a considerarse como basura metabólica. Entonces, de esa era, nosotros vamos manteniendo, vamos identificando lo que son los componentes de los líquidos orgánicos, ¿no? O sea, juntamente con el agua, estos elementos, electrolitos y no electrolitos. Y todos esos elementos van transitando por la sangre, por el intro y también por las células. Alguien levantó la mano, quería preguntar algo. Dígame rápidamente porque ya acabamos a quedar para continuar la siguiente clase. Adelante, ¿alguien levantó la mano? Doctor, buenos días. No sé si el compañero que es encargado de agregar a todos de este grupo al que usted ha llegado a crear, pero no me ha llegado esto a incluir en el grupo. No sé si es que le falta todavía o ya están todos.